gracias porque nos das la oportunidad de tener un encuentro contigo. Y queremos, pues, Padre, que tu Santo Espíritu reine en este lugar, que, Señor, tus ángeles estén con nosotros y que pueda este mensaje ablandar corazones para que algún día, no muy lejano, podamos reunirnos contigo por toda la eternidad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, después de escuchar este precioso himno, los invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Daniel. No saben el gozo, hermanos, que me da de que la conferencia haya puesto esto en la iglesia, el estudiar la profecía, hermano. Muchos de nosotros tal vez todavía no conocemos la profecía, pero es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y busquemos en Daniel capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice de esta manera: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Con estas palabras, hermanos, en mente, vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana de sábado, queremos, Señor, poner a cada uno de tus hijos en tus manos. Padre Santo, sabemos que la libertad religiosa está siendo perturbada, que muchos, Señor, están deseando cambiarla, pero tú siempre has estado en el control de las cosas. Tú tienes agentes, Señor, en los gobiernos que defenderán la libertad religiosa. Pero Padre Santo, nosotros, como hijos tuyos, también debemos de orar para que esto, Señor, sea un resultado positivo para nosotros. Querido Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo sea el que tome el control de las cosas. Y que así como sucedió en la antigüedad, podamos, Señor, tener la certeza de que tú estás en el timón y que podemos navegar tranquilos porque tú, Señor, nos llevarás a puerto seguro. Bendice a nuestro hermano Abel. Permite que, Señor, el sermón de esta mañana pueda inspirarnos y pueda, Señor, poner firmes nuestros fundamentos para que podamos seguir adelante en lo que hemos escogido creer. Rogamos estas bendiciones en el amor de Jesús nuestro Salvador. Amén. Feliz sábado, hermanos. Hoy 10 de enero, la conferencia ha impartido que en todas las iglesias se predique acerca de la libertad religiosa. El título se llama Claridad en medio del caos. ¿Fue coincidencia lo que enseñó la hermana Migdalia para los niños? No fue ninguna coincidencia. Tanto la historia de los niños, la historia infantil, como el sermón están atados. Entonces, Dios siempre tiene un plan. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bondadoso y cariñoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque vivimos todavía en un mundo donde la libertad religiosa no ha sido restringida. Señor, sabemos que tus ángeles están en los 4 puntos de la tierra deteniendo los vientos, porque, Señor, en algún momento serán soltados y nosotros sufriremos las consecuencias. Padre, te damos gracias porque todavía podemos reunirnos, porque todavía
hay libertad de expresión y porque todavía cada individuo puede creer de acuerdo a lo que él desea o anhela. Mas, Señor, en tu palabra está la verdad. Y nosotros tenemos que leer para podernos darnos cuenta, para poder entender de que el propósito tuyo es únicamente salvarnos. Señor, tú ya diste todo, ya lo hiciste todo de tu parte, diste lo más precioso de ti para la salvación de nosotros. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que la salvación no se compra. La salvación es un regalo y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Y así, algún día, poder estar contigo por toda la eternidad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Dice, claridad en medio del caos. Ese es el título del sermón de esta mañana. ¿Qué es lo que podemos hacer en un momento difícil? Dice, manteniéndonos espiritualmente enfocados en un mundo políticamente confuso. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? Las profecías, como mencionó el hermano, se van a cumplir. Estemos listos o no estemos listos, la profecía se va a cumplir. Quieramos o no quieramos, la profecía se va a cumplir. Vivimos en tiempos donde la política está a la luz del día. Dice, en la última década, el panorama político en Estados Unidos se ha caracterizado por turbulencia constante, a veces presente las 24 horas del día. Tanto demócratas como republicanos coincidirían en reconocerlo, aunque discrepen en cuanto a sus causas. Más allá de nuestra inclinación política, son pocos los que describirán estos últimos 10 años como un periodo de paz y de orden. Difícil la situación, mas sin embargo, lo vemos constantemente. Hace 8 días en sábado, todavía estábamos muchos durmiendo, cuando de repente sale la noticia de que Estados Unidos fue al país de Venezuela y trae al presidente Maduro. Nosotros estamos durmiendo, mas sin embargo los políticos no duermen. Ellos están al alba. Dice más adelante, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo debería actuar un cristiano prudente ante tal escenario? La Biblia también habla del comportamiento de cada uno de nosotros como cristianos en esos tiempos de turbulencia, en esos tiempos de política. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 6 y ahí miramos la historia de que Daniel fue una persona que estaba siempre orando. ¿Cuántas veces oraba Daniel, hermanos? 3 veces al día. ¿Se escondía para orar? No. Vivía en un mundo o en un tiempo donde la política estaba a la hora del día. Claro que sí. Claro que sí. Dice aquí en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Aquí vemos que Daniel tenía un alto puesto en el gobierno político del reino de Darío. La política también hay hijos de Dios en la política, pero también nosotros debemos de saber cómo manejarnos en ese ambiente, porque aquí vemos que Daniel era una persona sabia y él oraba 3 veces al día pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios conocimiento de cómo gobernar en esos tiempos. A veces hay algunos de nuestros hermanos que no están preparados para esos puestos políticos y en lugar
de ser una luz en un mundo de oscuridad, nuestros hermanos se pierden en la política. Y lo digo así porque yo fui testigo de un hermano que él, siendo ya diestro en profecía, enseñaba profecía, estaba atento en la iglesia y de repente le dan un puesto en la política. Hermanos, a veces no estamos preparados para un puesto político, no estamos preparados para tener dinero, no estamos preparados para algo grande y en lugar de ser una bendición, se convierte en un caos. Este hermano no era ni un puesto alto. Mas sin embargo, cuando la mencioné hace rato, cuando una persona no está lista para un puesto como ese, el hermano, poco antes de que se le venciera el tiempo de estar allí, acabó separado de su esposa, se salió de la iglesia y eso fue un verdadero caos. Aquí vemos que Daniel tenía un alto puesto, no un puesto cualquiera, tenía un alto puesto en el gobierno de Darío. Mas sin embargo, Daniel, siendo fiel a Dios, aunque sabemos que el enemigo trató de muchas formas arrastrar a Daniel a un mundo que nosotros le llamamos perdición, no lo logró. Dice más adelante en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué es lo que había en Daniel? Un espíritu superior. Un espíritu superior. Ese espíritu superior solamente lo tienen los hijos de Dios. Ojalá y que cada hermano aquí presente, donde quiera que ande, en cualquier trabajo que desempeñe, tenga ese espíritu superior que Dios le concedió a Daniel. Nosotros sabemos que los tiempos de paz, de libertad religiosa, se van a terminar. Dice, afortunadamente la Biblia no es ajena a este tipo de escenarios. De hecho, varios de sus personajes más destacados enfrentaron épocas de gran agitación política. El profeta Daniel es un gran ejemplo. En el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, encontramos una historia poderosa que revela 4 lecciones esenciales para mantener la vida espiritual firme en medio del caos político. 4 puntos. El primer punto, virtud, respeto y la pregunta con un signo de interrogación. ¿Persecución? El capítulo 6 de Daniel inicia con el rey Darío provocando desorden en la administración del recién conquistado imperio babilónico. Aquí llega el conquistador Darío y en lugar de nombrar a personas que fueran de esa región, él no lo hizo así. Darío era una persona muy inteligente. Dios lo usó. ¿Acaso Daniel era un medo persa? No. Él no era de ahí. ¿De dónde era Daniel? Era un judío. Mas sin embargo, él lo escogió. ¿Por qué lo escogió a él? Porque, claro que sí, él vio en él algo diferente que los demás. Dice, le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas, y eso ya lo acabamos de leer, pero sobre todos ellos estaba Daniel. O sea, todos ellos estaban bajo el mando de Daniel. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a un trabajo y comenzamos a destacar? Y las personas que llevan más tiempo ahí dicen, bueno, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué a esta persona? Comienza un tiempo difícil de envidia. Y en el caso de Daniel no fue la excepción. Pero se acaba de llegar, ¿por qué le están dando ese puesto? Yo ya llevo tantos años aquí y a mí no me han dado ni un aumento de sueldo siquiera. Envidia.
Pero cuando hay un caso de envidia, eso no se queda así. Estos personajes, estos sátrapas, querían ponerle una trampa a Daniel, donde Daniel quedara en mal con el rey. Y nosotros conocemos la historia. ¿Qué es lo que podían encontrar en Daniel? ¿Cuál falta podía haber en Daniel? Ninguna, ninguna. Al no haber ninguna, ellos sabían que la única manera era como lo mencionó nuestra hermana Gloria. La reverencia que él tenía y la devoción que tenía contra Dios. O con Dios, perdón. Y se les ocurrió algo. El enemigo todo el tiempo está mirando cómo hacer caer a los hijos de Dios. Entonces se les vino el pensamiento de que la única manera era hallarlo en falta con su mismo Dios. Así es que ellos urdieron de que el rey firmara un decreto. Y nosotros sabemos que las leyes medos y persas, una vez firmado el decreto, no había manera de echarse atrás. Los sátrapas fueron con el rey y ellos le dijeron: Señor, viva su majestad para siempre. Vamos a hacer un decreto que durante ¿cuántos días? ¿Cuántos, hermanos? 30 días. Durante 30 días únicamente se rinda reverencia a ti. ¿Y a quién no le gusta que lo estén poniendo en alto todo el tiempo? A todos. La adulación. El rey ni por aquí, aunque era una persona muy astuta, muy inteligente, ni por aquí pensó la trampa que le estaban poniendo a Daniel, porque Daniel tenía una alta estima con el rey Darío. Bueno, está bien. Durante 30 días que no se adore a nadie, únicamente a ti. Cuando Daniel se dio cuenta, ¿se asustó? No. No. Dejó de orar los 3 días como lo hacía por costumbre. Ahí dice que era una costumbre. 3 veces al día. Y Daniel oraba con devoción, no como nosotros que al 1, 2, 3 minutos ya nos duelen las rodillas. No, Daniel oraba. Daniel oraba. Y dice que oraba a escondidas. ¿La palabra de Dios lo anuncia así? No. Él abría las ventanas que la gente lo viera. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo nada malo. Simplemente estaba orando a Dios. Pero él abrió las ventanas y continuó orando. A él no le importó lo que estaban tramando contra él. ¿Por qué? Porque él sabía cuán importante es estar o ser leal a Dios, porque el que tiene el control de nuestras vidas es Dios. Nadie más que Dios. Él confiaba en Dios. A veces nosotros nos falta esa fe de Daniel, esa confianza en Daniel. No es que mañana sábado y si no voy a trabajar me van a correr del trabajo. Muchos pensamos así. No tenemos la plena confianza en que Dios nos va a dar otro trabajo mejor que ese. No lo pensamos así. Pensamos, no. Haciendo las cuentas, si yo no falto este día, no me va a resultar para dar los pagos que yo tengo que hacer. Pero Daniel siempre confiaba en Dios. Dice el punto número 1, virtud, respeto y persecución. Daniel no se opuso. Daniel respetó la decisión. Daniel confió en Dios. Dice más adelante, Daniel conoció más bien el caos político y sus desafíos. Había sido testigo del colapso del gobierno en su tierra natal, Palestina, hasta que fue conquistada por los babilonios. En Babilonia había presenciado de cerca los vaivenes del rey Nabucodonosor, un líder brillante, pero propenso a arrebatos impulsivos que en ocasiones amenazaban con descarrilar el imperio. Acuérdense que Nabucodonosor era impulsivo. Él no razonaba.
Él actuaba por impulso. Muchos de nosotros también actuamos por impulso. Muchos de nosotros no nos ponemos, no nos sentamos a pensar, a tomar decisiones. Somos seres humanos y actuamos por impulso. Y cuando actuamos por impulso, tiene una consecuencia. Toda acción que hagamos nosotros tiene una consecuencia. Si la decisión es correcta, la consecuencia va a ser correcta. Pero si no, va a haber una consecuencia que nos va a afectar por el resto de nuestros días. Lección número 2. ¿Cómo evitar una combinación peligrosa? Una segunda lección sobre cómo mantenernos espiritualmente enfocados en medio del caos político se encuentra en Daniel 6, del 6 al 9. Y la palabra de Dios nos dice así. Comenzando el 6, dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Como lo mencionamos hace rato, no es que sea un invento mío, aquí la palabra de Dios lo dice así. La ley de los medos y los persas no podía ser abrogada. Lo que el rey había firmado se tenía que cumplir. Dice, cuando el Estado impone la observancia religiosa, el resultado inevitable es la persecución. Por tanto, los cristianos debemos luchar por preservar la libertad religiosa. Así es que nosotros tenemos que orar, seguir orando para que Dios nos siga dando tiempo, oportunidad, porque muchos afuera, como ha mencionado nuestros hermanos, el hermano Aníbal menciona en muchas ocasiones que afuera hay personas que no conocen el Evangelio, no saben, no se dan cuenta de que nosotros dependemos de Dios y nosotros tenemos que ser una luz en un pueblo de oscuridad. Dice, ¿puedes imaginar una ley como la que firmó el rey Darío aplicada hoy en los Estados Unidos? Supongamos que el presidente emitiera una orden ejecutiva obligando a toda la nación a orar únicamente a él, bajo pena de muerte para quien no cumpliera. Un presidente así sería destituido. Destituido de dentro y por fuera. ¿Por qué sería destituido? Dice, ¿por qué? La respuesta es clara. Porque muchos estadounidenses aún creen que debe existir una separación oficial entre la iglesia y el Estado. Desde la época de los padres fundadores hasta hoy, se ha sabido que cuando un gobierno usa la ley para imponer prácticas religiosas, ya sea prohibiendo o imponiendo la observancia religiosa, o como en el caso de Daniel, ambas cosas, el resultado inevitable es el conflicto, la rebelión y finalmente la persecución. Ahorita no lo puede hacer, pero sabemos que llegado el momento lo va a hacer. No a él, pero de otra manera. Dice, lo preocupante es que en tiempos recientes algunos cristianos, actuando como aquellos antiguos sátrapas, han empezado a cuestionar la necesidad de mantener un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Señalan el marcado declive de la moral nacional y los incesantes avances de la inmunidad sexual en la educación, los medios de comunicación y la vida cotidiana como razones para tomar medidas drásticas. Argumentan que el Estado deberá imponer una reforma moral, incluso
si eso implica obligar y practicar ciertos actos religiosos, tanto a creyentes como a no creyentes. En resumen, sostienen que ha llegado la hora de devolver a Estados Unidos a sus raíces cristianas. Cuando habla de volver a sus raíces cristianas, todo mundo cree de esta manera. Estados Unidos se levantó como los primeros padres a ser un país de cristianos. ¿Es verdad eso o no lo es? Muchos lo creen así. Pero dice más adelante, ¿cómo evitar lo inapropiado? Para evitar usar medios inapropiados, los cristianos de hoy harían bien en tener presentes al menos 3 principios. ¿Cuáles son esos 3 principios? 1, en un creador divino que no debe confundirse con el Dios del Génesis, ni mucho menos con Jesucristo. Que ese creador tenía una voluntad entendida por la mayoría de los deístas como una especie de ley natural que incluía esencialmente los últimos 6 mandamientos, junto con otras fuentes de guía moral, y que al final de la vida cada persona rendirá cuentas ante Dios por la forma en que había vivido. Dice, por lo tanto, aunque el deísmo tenía un marcado componente moral, enseñanzas cristianas esenciales como el pecado, la caída del ser humano, la salvación mediante Cristo y el llamado a compartir la fe, eran consideradas incompatibles con esta cosmovisión. Dice, por consiguiente, intentar devolver a Estados Unidos a sus raíces cristianas es en realidad un empeño imposible. Imposible. No se puede regresar a un lugar en el que nunca se ha estado. Y si un cristiano insiste en hacerlo, podría estar sentado las bases para exactamente lo que los padres fundadores quisieron evitar: la imposición de la observancia religiosa y, en última instancia, la persecución por medio del poder del Estado. Tiempos difíciles aguardan al pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que actuar de una manera correcta, prudentes, claro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cómo el gobierno está actuando ahora. Yo no sé si se dieron cuenta, pero mataron a una ciudadana americana. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué podemos esperar? No. Lección número 3. Una firmeza respetuosa. Tenemos que ser firmes en nuestra fe, pero respetuosos. No podemos andar participando en las calles, en revueltas, en protestas, porque eso no conlleva, no es el plan de Dios eso. Nosotros debemos de ser, como mencionó el hermano, nosotros tenemos que mantener una distancia y tener que nosotros ser respetuosos de las decisiones que el gobierno haga. La tercera lección es la siguiente: cuando la libertad religiosa se ve amenazada, los cristianos deben negarse a ceder en sus principios y prácticas bíblicas. El ejemplo de Daniel aquí es sin duda uno de los más extraordinarios de toda la Escritura. Conocía bien la gravedad del decreto del rey y sin duda conocía bien el daño que los leones hambrientos podrían causarle. Sin embargo, hizo exactamente lo que siempre había hecho. Buscó a Dios en oración 3 veces al día y lo hizo de manera completamente visible junto a su ventana. Como mencionamos, él no se escondía para orar. Él hacía lo que estaba acostumbrado a hacer. Pero ¿cómo nosotros vamos a orar 3 veces al día cuando no estamos acostumbrados a orar ni una sola vez? Primero tenemos que acostumbrarnos a hacer algo, que se nos haga un hábito. Cuando una persona tiene un hábito, es difícil de dejarlo. Entonces lo importante es que se nos haga hábito la oración
porque tiempos difíciles vienen. No importa cuán bien estemos ahorita, no importa si ya tengo mi casa pagada, no importa si los carros que yo manejo están bien. Nosotros sabemos como adventistas del séptimo día que tiempos difíciles vienen. Dice, la arrogancia y presunción del rey eran un desafío público a la soberanía de Dios. ¿Lo era? Claro que sí. Claro que sí. Dice, pero Daniel sabía por eso que cualquier cambio en su vida devocional sería interpretada como un acuerdo con el sacrilegio del rey. Así que continuó orando, no una ni dos veces, sino tres. Igual que antes, oró, no escondido en un armario ni debajo de la cama, sino junto a la ventana abierta, igual que antes. Oró, no al rey Darío, un simple mortal, sino a Jehová, el gran Dios del cielo, igual que antes. Este sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de fidelidad inquebrantable a Dios, recordándonos que la obediencia respetuosa y sin concesiones a Dios y su palabra nos mantiene correctamente enfocados, incluso en medio del caos. Lección número 4. Esperanza en tiempos difíciles. ¿Tenemos esperanza, hermanos? Claro que sí. Claro que tenemos esperanza. Dice, la valentía de Daniel llevó a un enemigo a actuar con rapidez. Informaron al rey sobre sus oraciones y Darío, al enterarse, entró en pánico. ¿Por qué entró en pánico el rey? ¿Por qué? No le debió de haber importado, era una persona más y ya. Que se lo coman los leones, no importa. Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué entró en pánico? ¿Por qué, hermanos? Así es. Y no solamente eso, sino que porque él tenía en alta estima a Daniel. Él sabía que la persona que más confianza le tenía iba a morir. Así de sencillo. Él creía firmemente que Daniel iba a morir. ¿Por qué? Porque él sabía que los leones hambrientos se lo iban a comer. Él no confiaba en Dios. Pero Daniel sí confiaba en Dios. Dice, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la manera de hacerlo. No había manera. Humanamente no había manera. Aún él siendo el rey, no se podía retractar lo que ya había firmado. Era una ley. El presidente de Estados Unidos también, cuando hace una ley de esta magnitud, hay maneras que no puede retractarse. Y nosotros sabemos que el día para nosotros va a llegar. Va a llegar. Dice, sin embargo, ni siquiera un rey podía revocar una ley medio persa, por más irracionales que fueran sus consecuencias. Con profundo dolor y pesar, Darío dio la orden de arrojar a Daniel al foso de los leones. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se lo comieron los leones, hermanos? No. La palabra de Dios dice que su ángel cerró la boca de los leones. Y dice Darío, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte, exclamó el rey. Después de sellar la entrada del foso, Darío se retiró y pasó la noche en vela. No se fue a dormir. Él estaba preocupado. Él tenía miedo por lo que iba a ocurrir. Él sabía con certeza de que Daniel sería comido por los leones. Dice, pero quienes conocen la historia saben que no termina allí. Tras lo que debió parecerle la noche más larga de su vida, al despuntar el alba, el rey Darío corrió hacia el foso de los leones y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, exclamó en el versículo 20, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? La Biblia registra la gozosa respuesta.
Que viva el rey para siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. ¿Hay esperanza para el pueblo de Dios? La hay, la hay. Muchas veces la historia se detiene aquí. Daniel está a salvo, su cuerpo intacto, y Dios ha recompensado la fidelidad de su siervo. Un final feliz. Pero hay un capítulo más en esta historia que contiene una lección valiosa, especialmente en relación con la futura crisis de la libertad. Aquí lo está diciendo. Vamos a tener una crisis futura. La va a haber. Después de reunirse con Daniel, el rey Darío hace la siguiente proclamación: a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El mismo rey alabando y glorificando al Dios de Daniel. La batalla por la libertad religiosa que se avecina será dura. No va a ser fácil para nosotros, va a ser muy dura. Así es que nosotros desde ahora tenemos que acostumbrarnos, formar un hábito en orar. Sabemos que la oración tiene poder, hermanos, lo hemos confirmado en muchas ocasiones. Ningún judío en Babilonia habría imaginado que apenas unas horas después de la promulgación del decreto, el mismo rey estaría proclamando ante todo el mundo que Jehová es el Dios viviente, y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que al principio parecía una de las horas más oscuras para los fieles hijos de Dios, se transformó en motivo de celebración. La claridad aún es posible, aunque vivamos en tiempos de tormenta, aunque vivamos en tiempos de angustia, la claridad todavía la podemos ver. Dice, vivimos en tiempos del caos político, pero eso no significa que debamos permitir que la confusión nuble nuestro enfoque en Dios y su palabra. Que las lecciones de Daniel y Darío nos recuerden que aún es posible hallar claridad espiritual, y así como Dios fue fiel en el pasado, podemos confiar en que Él nos sostendrá y nos guiará a través de la crisis que se avecina. Que el Espíritu de Dios nos llene y nos guíe durante los turbulentos días finales. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros cuando la crisis se aproxime. Que el Señor los bendiga. Padre Celestial, sabemos que vivimos en tiempos difíciles y Señor, en esta mañana queremos pedirte que a cada uno de nosotros nos des un espíritu superior. Así como a Daniel lo bendijiste en tiempos difíciles, así como en aquellos tiempos Daniel pudo confiar en ti en medio de la crisis, queremos pues, Señor, que cuando el día llegue, nosotros seamos fieles a ti. Que, Señor, tu bendición alcance a cada uno de nuestros hermanos que ha confiado plenamente en ti, y que llegado el momento tú no lo desampares, porque, Señor, tú eres fiel. Te rogamos las bendiciones no por merecerlas, sino por aquel que dejó el cielo y la trena y la adoración de los ángeles y dio su vida por cada uno de nosotros.
En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.